El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, 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 maestro José Briceño, de nuevo al aire, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. Transmite su programa Palabra de Iluminación por la nueva 106.5 FM. Baje la aplicación, vaya a Play Store, baje la aplicación para que me escuche donde usted esté, independientemente sea pueblo, nación, ciudad, estado, país, donde usted va a escuchar la palabra iluminada que está escrita en revelación, que se escribió por inspiración. Agradezco primeramente a Dios por la apertura, esta gran puerta que se dio y que se me dio como instrumento de cooperación, elemento de cooperación que Dios usa mediante el Espíritu Santo en el llamado que Jesús, el Teantropos, el Dios hombre, mi hermano mayor que está sentado a la diestra del Padre, con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío, me da la oportunidad de transmitir esta palabra, de ser un receptor de estas grandes iluminaciones de lo que está plasmado en revelación, que se escribió en inspiración. Primeramente, gracias a Dios. Segundo, a nuestro hermano pastor respetado, querido amigo, un corazón muy grande, ama mucho a Dios, la palabra, para él primero está Dios. Cada vez que hablo con él, él siempre me dice, Dios mediante, Dios mediante, Dios mediante. Primero está Dios en su corazón. El pastor César Gel, él funge como el director general de esta prestigiosa emisora, y su equipo, su gran equipo que está detrás, está al lado, no atrás, al lado de él, trabajando para hacer esto una verdad. En los controles, mi hermano Josué me acompaña. ¿Qué tiempo va a estar acá conmigo? Mira, yo pienso que muchos años vamos a estar acá. Josué, te quiero, ya estás en mi corazón, hermano, verdaderamente que un operador excelente. Un hombre ama mucho a Dios. Él es el primero, mi primer discípulo que tengo acá en cabina tomando notas. Hoy vamos a continuar nuestro estudio. Este es nuestro tercer estudio acerca de lo que es la santidad del alma. Acuérdense, hablamos de la tricotomía del hombre. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El trabajo en el espíritu, ya eso está hecho. Es un suceso. Se dio instantáneamente en el momento que aceptamos el plan de salvación por los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, tales como redención, remisión y propiciación, que después les voy a estar explicando cada uno de estos, porque hay 4 tipos de redención, 4 tipos de redención. Después les voy a explicar eso. Y según esos incidentes, pues se produjo en mí lo que llaman la regeneración, que es volverte al género original en la que estabas antes de caer en Adán. Adán se lo echó a perder a Dios y Cristo se lo compuso. Somos nuevas criaturas, en nosotros está la justicia, está la vida, eso está completo. El proceso está en el alma, que aceptas el término porque para Dios nada es imposible, pero lo voy a decir de esta forma para que usted pueda entender lo serio del asunto, que es lo más difícil para Dios. Aunque para Él nada es imposible, aceptas el término difícil que no se adjudica a Dios, pero lo digo para que usted entienda lo serio del asunto. Hablamos acerca de los componentes del hombre, es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Hablamos también acerca de lo que es el alma, de qué se compone el alma, de mente,
de voluntad y de emociones. Hablamos que la mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos, imaginaciones. Después la voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. Dimos el concepto de alma, eso ya lo presentamos. El tiempo es oro en este programa. ¿Qué se propone Dios con la mente del ser regenerado? Una vez que ya soy hijo de Dios, tengo mi relación con Dios. Relación no es comunión. Yo puedo perder mi comunión por el pecado, pero mi relación sigue, eso no se pierde. Relación es el parentesco. Dios es mi padre, yo soy su hijo. Ya tenemos una relación. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer con la mente del ser regenerado. Señores, el deseo de Dios, mediante el Espíritu Santo y sus elementos de cooperación. ¿Por qué hablo mediante el Espíritu Santo y elementos de cooperación? Porque Dios no hace el trabajo solo. Él tiene un agente que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene sus elementos que se conocen teológicamente como elementos de cooperación. Después le explico todo eso, maestro. Esto tiene mucho que decir, pero ni siquiera usted tiene una idea de lo que viene. Entonces, el deseo de Dios mediante el Espíritu Santo y sus elementos de cooperación es llevar al hombre regenerado. Es decir, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, estoy hablando de Josué, estoy hablando de todos los que ya son hijos de Dios. Es llevarlo a pensar como Él piensa. ¡Wow! Maestro, ¿qué usted está diciendo? Sí. Es llevarlo a pensar como Él piensa. Para que el hombre llegue a ese estado de pensar como Él piensa, que te lo voy a adelantar, que es la mente espiritual, no es nada fácil. No es nada fácil. Es un trabajo, no es un suceso, es un proceso, es paulatino, oído, debe ser continuo, no debe nunca, ni Dios se va a detener en hacerlo, ni tú tienes que abandonar el proceso de Dios en ti, ese proceso que se llama santificación, no lo debes abandonar, no es que no lo puedes, porque muchos lo han hecho, y por eso están en la vida de fracaso, enfermos, vacíos, de depresión, psicológicamente están mal, económicamente están mal, y para usted de contar. Entonces eso es un proceso paulatino, oiga, y continuo, debe ser continuo, usted no lo debe abandonar. Maestro Briceño, 44 años de haber conocido el plan de salvación, 40 años en el estudio y la exposición, 40 años en el estudio de la palabra, 32 exponiendo la palabra, escritor de 22 libros, y digo como el apóstol Pablo, creo no haberlo alcanzado todo. Ahora es que me falta, ni siquiera usted tiene una idea de lo que falta todavía. Ahora, hay dos pasajes que quiero presentar, quiero leerlos, que aparentan tener ciertas contradicciones. Oído, aparentan, pero que no tienen contradicción, porque esto tiene que ver con la condición del hombre en el momento en el cual él se encontraba. Es una verdad circunstancial. Aparentan tener cierta contradicción, pero la verdad del caso es que son verdades que se presentaron en circunstancias y situaciones diferentes, pero no hay ninguna refutación. Jeremías, el capítulo 29, verso 11, tome nota, 100% los estudios que doy son bíblicos, mi base debe ser la palabra. Pónmelo en un texto bíblico y te lo creo, punto. Así, pónmelo en un texto bíblico y te lo creo, lo que me estás diciendo. Por eso es que cuando Martín Lutero le dijo al clero en relación a la justificación por gracia, que ellos quisieron imponerse y refutar lo que Martín Lutero decía, Martín Lutero le dijo, demuéstreme por la Biblia que estoy equivocado y me retractaré de todo lo que he dicho. Si usted me demuestra por la Biblia que yo estoy equivocado, el maestro Briceño no tiene ningún problema con salir acá al aire y decir me equivoqué. Pero póngamelo en un texto bíblico.
Fíjense lo que dice Jeremías, el capítulo 29, verso 11. Dice, porque yo sé los pensamientos. Este término pensamiento del hebreo encierra planes, proyectos, propósitos. Entonces vamos a leerlo simplificadamente o amplificadamente, debo decir, amplificadamente. Porque yo sé los pensamientos, los planes, proyectos, propósitos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, el Eterno, pensamientos de paz, o sea, pensamientos que por ende te van a llevar a tener paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, el buen fin, ser una persona de éxito. Isaías, el capítulo 55, verso 8, mira lo que dice, que es lo que aparenta ver un contraste con el pensamiento de Pablo. Esa verdad que el apóstol Pablo recibió y que por inspiración y la escribió y está plasmada en el texto sagrado en Revelación, que muchos no la han entendido. Dice así, Isaías 55, 8 dice, cito, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aquí está. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora, oído lo que viene. Según este pasaje, Isaías 55, 8, que fue escrito en la antigua dispensación. Esto fue escrito en la antigua dispensación, no en la dispensación de la gracia. Según este pasaje, no se da la posibilidad de que el hombre llegue a pensar como Dios piensa. Ahora, esto es una verdad que se ajusta a la condición del hombre caído en Adán. Un hombre caído en Adán, con la simiente satánica y la naturaleza satánica. La simiente satánica y la naturaleza satánica, hablando del pecado y de la muerte. Le era difícil pensar como Dios piensa. Pero, con todo y eso, hubo hombres en la dispensación pasada que lograron entender parte del pensamiento de Dios. Meditaron y caminaron en esos pensamientos. Pero la información que el apóstol Pablo presenta en sus escritos registrados, que se escribió en la dispensación de la gracia, te dice todo lo contrario. Vamos a ver. Cuando leí esto y lo estudié y lo leí tal como está en el texto originalmente como se escribió, yo dije, wow, esto es que aquí hay una verdad pero matademonio, una cosa impresionante. Según el apóstol Pablo, en lo que recibió de parte del Espíritu por inspiración, el deseo de Dios, el deseo de Dios es que sus hijos, estoy hablando a lo personal de ti que me estás escuchando, tú eres hijo de Dios, tienes justicia, tienes vida, eres una nueva criatura, estás regenerado, eres hijo de Dios. Estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. El deseo de Dios es que sus hijos piensen como Él piensa. Dios quiere que tú conozcas su forma de pensar, porque es la única manera, es la única forma de que tú llegues a ser un vaso útil para el establecimiento de su reino. Es la única manera que tú llegues a ser ascendido y promovido por Dios en su reino. Que la ascensión tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver con la expansión, hasta dónde Dios te quiere llevar. Si es que tú le levantas la mano y le dices, Señor, yo quiero que me uses, Dios te va a decir, si para eso te llamé, para usarte, no para guardarte. El problema es que no tienes capacidad para eso, porque no te has sometido al proceso de santificación. Yo no he podido lograrte de cualquier estado de la mente que está ajena a mi pensamiento y llevarte a la mente del Espíritu, porque tú no has cedido tu voluntad todavía. Entonces, ese es el propósito de Dios, que sus hijos piensen como Él piensa. Vamos a hacer un análisis concienzudo y exegético de lo que Pablo presenta en sus escritos. Eso está en la segunda carta a Corintios. Vaya, tome nota.
primera carta a Corintios, capítulo 2, del verso 1 al 16. Esto lo hemos leído como usted no tiene una idea, pero nomás de todo lo que está escrito acá, nomás que tomamos la última parte, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo único que tomamos, no sabiendo que quien lo dijo, te dijo un discurso antes en relación a lo que expresó. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Repito, primera carta a Corintios, capítulo 2, verso 1 al 16. Te lo voy a leer tal como se escribió en el texto originalmente. Pablo dice, ¿por qué usted va a hacer esto, maestro? Porque yo quiero que usted entienda que el deseo de Dios es que usted piense como Él piensa, número 1. Número 2, quiero que usted entienda que sí se da la posibilidad de que usted llegue a pensar como Dios piensa, conociendo los pensamientos, conociendo lo que está escrito en el texto sagrado en relación a lo que Dios piensa. Sí se da el caso. Que usted no lo ha logrado porque no ha querido por circunstancias negativas, por A o por B, pero Dios quiere que usted piense como Él piensa. Mire esto, preste atención. Pablo dice, cito, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el texto se escribe así, el pensamiento o la forma de Dios pensar. Fíjese esto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para comunicaros el testimonio de Dios, o sea, el pensamiento y la forma de Dios pensar, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, yo a ustedes no les llegué con palabras exageradas, prepotentes, arrogantes, superfluidas, hablando de su sabiduría, de lo que ustedes conocen. Yo no tomé en cuenta nada de eso. Pues, miren, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Es decir, pues decidí no hacerlo de esa manera, en forma elocuente, añadiendo al pensamiento de Dios parte de sus mensajes, o de su filosofía, o de su forma de pensar. Entonces dice Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¡Wow! ¡Wow! Dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El texto se escribe un término en griego que significa con nervios, tenso. Tuve que usar de sabiduría como para poderle transmitir esta verdad, no ser tosco, no ser arrogante. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, es decir, palabras expresadas con habilidad, pericia, destreza para engañar y envolver a otros. No, yo no fui con eso. ¿Con qué fui? ¿Con qué les llegué a ustedes? Sino con demostración del espíritu de poder, para que vuestra fe, la palabra fe es creencia, doctrina, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, esté fundada en una palabra que se predicó y se respaldó con el poder de Dios. Es lo que Pablo quiere decir allí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí el apóstol Pablo dice entre los didajes, que están más avanzados en el conocimiento en relación a Cristo resucitado. Esto, ¿qué usted quiere decir de esto de didajes, maestro? Bueno, te lo voy a explicar rapidito para que puedas entender, porque si no te lo explico, no vamos a entender lo que está escrito. El conocimiento doctrinal entre los corintios se dividía en dos etapas. La primera eran los llamados querigmas, se escribe con K, K-E-R-Y-G-M-A, querigma, a quienes se les enseñaban los elementos en relación a la vida, muerte y resurrección de Cristo y su segunda venida. Pero el segundo grupo eran los didajes,
a quienes que les profundizaba todo el conocimiento en relación a Cristo resucitado, y que dicho grupo debería ser ya maestros. A esto es lo que Pablo dice, debería ser maestros. Entonces, dice, sabiduría no de este siglo, oído lo que viene, presta atención, oído, ni de los príncipes. Él decía, oído. Cuando Pablo dijo, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, lo que dice es ni de los políticos y religiosos de este siglo. Ahí príncipe no tiene que ver con demonios, no tiene nada que ver con demonios, sino de los políticos y religiosos de este siglo, que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para darnoslas a conocer a nosotros. Oído, la que ninguno de los príncipes, políticos y religiosos de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. ¿Quiénes crucificaron al Señor? Los príncipes y los religiosos, los políticos y los religiosos. Fueron los que crucificaron a Jesús. O sea, Pablo dice, si esta gente, quienes, los políticos y los religiosos, hubiesen conocido a Jesús y se les hubiese iluminado el pensamiento de Dios, no hubiesen crucificado a Cristo. Oye, dice Pablo, chico, no puede ser o no es posible que tengamos gente en la iglesia con la mentalidad de estos políticos y estos religiosos, que no se les ha iluminado la verdad del reino. Eso es lo que Pablo quiere decir acá. Y entonces me vengo para este tiempo, me vengo para el tiempo actual. ¿Cómo es posible que en nuestras congregaciones todavía hay gente llenas de religión, de dogma, de tradición, llenos de fundamentando su fe en estatutos de organización? En la iglesia hay mucho principio de ocultismo, hay mucho seudismo, hay mucho acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, ocultismo dentro de la iglesia, catolicismo romano. Señores, un 40% de lo que hay en la iglesia evangélica como doctrina es falsa doctrina. Nosotros juzgamos a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos porque tienen falsa doctrina, pero un 40% de lo que está en la iglesia evangélica es falsa doctrina. No tenemos que ir muy lejos. Entonces Pablo dice, antes bien como está escrito, oído que voy a corregir algo bueno, viene una verdad mata demonio. Antes bien como está escrito, que no se sabe dónde está escrito. Pablo lo dijo, pero no se sabe. Cosas que ojo no vio, oído, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo he estado en muchos congresos, nacionales, internacionales, como conferencista, y he visto gente, señores, que yo puedo llamar que son reconocidos por un tipo de pueblo, a que tienen nombre, que tienen fama, como grandes profetas, evangelistas, apóstoles, para ustedes contar, y agarran este párrafo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y la aplican desde el punto de vista escatológico. O sea, hermano, cuando estemos en el cielo, ahora mismo te digo, la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡A su nombre! Fuerte el aplauso, mi Señor. Y empieza la gente a aplaudir. Yo estaba en el escenario y yo no aplaudía. Y me dice el que está a mi lado, maestro, ¿usted por qué no aplaude? Porque ese hombre no sabe lo que está diciendo. Porque cuando Pablo dijo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, no está hablando desde el punto de vista escatológico, está hablando en el presente. Pablo dijo, pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué nos reveló? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres. Ya Dios me las dijo, dijo Pablo. Y la gente la está tirando para allá, para la escatología, escatológicamente. Entonces dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Oído, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Wow. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Oído lo que viene, oído. Oído, esto es glorioso. Esto es verdad, esto es una verdad que emana del texto. Perdone usted el compungir y como maestro me da dolor de que esto lo hemos leído y no lo hemos entendido. Si lo hubiésemos entendido y si lo entendemos, las cosas cambian. Pablo dice, así que tampoco nadie conoció la mente las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Señores, el único que escudriña la mente del Padre es el Espíritu y está en nosotros. Porque Dios quiere que el Espíritu Santo, con sus elementos de cooperación, logre hacer el proceso de santificación, que es renovar tu forma de pensar y llevarte a la mente del Espíritu, para que pienses como Él piensa, medites como Él medita, camines en lo que Dios dice, dijo y estableció en la palabra. Y tengamos una vida de éxito, entendiendo que éxito no tiene que ver una vida con ausencia de problemas, de pruebas, de tentaciones, de dificultades, de posibles enfermedades, de posibles desajustes financieros. No, que el éxito tiene que ver el superar todas esas cosas con la ayuda del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo interviene, porque depositamos la fe en una palabra que Dios dijo, en el pensamiento de Dios. Esa fe que depositamos en el pensamiento de Dios es lo que el Espíritu Santo va a tomar como la espada del Espíritu, que es el rema, porque el espadachín es el Espíritu, no yo, es Él. Yo solo tengo que creer la palabra y entregarle esa palabra en fe al Espíritu, para que el Espíritu ejecute en el mundo físico lo que en el mundo espiritual ya fue hecho, y lleguemos y logremos pasar al otro lado, libremos el conflicto y seamos unas personas de éxito. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todo se da ¿cómo? En el pensamiento de Dios, no meditando en la religión, en el dogma, en la tradición, en el catolicismo romano, en los principios de ocultismo, en los estatutos de la federación, y para ustedes contar. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Con las que enseña quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oiga lo que viene. Pero el hombre natural, la palabra que utilizó Pablo fue psúquico. Psúquico. S-U-K-I-K-O. Psúquico. El hombre natural, o sea, el psúquico es el que no ha nacido de nuevo, el que está sin justicia, sin vida, que no es hijo de Dios. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Oído. En cambio, el espiritual, neumático, utilizó Pablo, neumático. El psúquico es el hombre natural, el que está en el mundo. El neumático es el hombre espiritual, el que nació de nuevo. Pero oído lo que viene. Pero el sarquico, hay tres tipos de hombres: psúquico, sarquico y neumático. Psúquico es el que está, que no ha nacido de nuevo, no ha aceptado el plan de salvación, no tiene justicia, no tiene vida, no es hijo de Dios, es una criatura de Dios. El neumático es el que nació de nuevo, tiene justicia, tiene vida, es hijo de Dios, pero camina en las cosas del Espíritu, medita en las cosas del Espíritu, medita en la palabra, vive en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, bendiciendo el que lo maldice, orando por el que lo ultraja y lo persigue. Ese es el neumático. Pero tienes el sarquico, que es el que tiene justicia, tiene vida, es hijo de Dios, pero no camina en las cosas del Espíritu, sino tiene una mente carnal, corrompida, entenebrecida, cauterizada,
reprobada, tiene una mente ajena al pensamiento de Dios. Entonces Pablo dice, en cambio el espiritual, ¿cuál es ese? El neumático juzga todas las cosas. La palabra juzgar no es de señalar. La palabra juzgar es analiza, discierne, entiende, separa entre lo bueno y lo malo, tiene sabiduría para discernir, juzga todas las cosas. Oiga, pero él no ha juzgado de nadie, nadie lo entiende. Porque ¿quién conoció, oído, la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oído, que quien dijo esto, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, es el apóstol Pablo, señores, que se tiró tremendo discurso para decir esto. Que no tiene nada que ver con intelecto. Muchachos, no seas bruto que vos tenés la mente de Cristo. No tiene nada que ver con eso. Quien dijo esto es un hombre que escribió 14 epístolas. Porque para mí escribió Hebreos, mi respeto. Quien dijo esto fue el hombre, señores, que hizo 3 viajes misioneros, que fundó iglesias, que fue traspuesto hasta el tercer cielo y vio cosas inefables y cosas que no se le permitieron escribir, porque muchas de las cosas que Daniel vio y que Juan vio y escribió en el Apocalipsis, Pablo las vio, pero no se le permitieron escribirlas. Otras sí las escribió. Quien dijo esto fue ese hombre, señores, el mayor escritor del canon del Nuevo Testamento. Dijo, ¿quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, esto no es para todo el mundo. Esto no es de todo el mundo, perdón, es para todo el mundo, pero no de todo el mundo, porque no todo el mundo, no todos logramos hacer esto. Entonces, el interés de Dios, señores, es que como creyente descubramos por el Espíritu lo que está plasmado en las Escrituras Sagradas en relación con su forma de pensar. El deseo del Eterno es sacarnos de cualquier estado de mente ajena a su forma de pensar y llevarnos a la mente del Espíritu. No es cosa fácil. Señores, el cambio de mente llamado metanoia, oído, el cambio de mente llamado metanoia es parte del proceso de Dios mediante su Espíritu en el conocimiento de la palabra llamado santificación. Y que el individuo tiene un gran porcentaje de responsabilidad. Y que dicho proceso, ¿por qué dice que tiene un gran porcentaje de responsabilidad? Porque de mí depende el que yo me someta al proceso de santificación. Dios quiere llevarme a pensar como Él piensa, pero yo no he querido. El terreno en el que estoy caminando ajeno al pensamiento de Dios no me permite el conocer el pensamiento de Dios y no le da lugar al trabajo del Espíritu con sus elementos de cooperación a conducirte al proceso de santificación. Esto es para los que desean ser como Dios, para los que desean caminar como Cristo. Entonces el cambio de mente llamado metanoia es parte del proceso de Dios mediante el Espíritu en el conocimiento de la palabra llamado santificación. Ese es el proceso, la santificación. Y que el individuo tiene un gran porcentaje de responsabilidad. Y que dicho proceso es lo que determina el cambio de vida de acorde a los principios del reino eterno. O sea, el que Dios logre hacer una metanoia es lo que me va a mí a garantizar una metabiot. Es decir, un cambio de vida. Es lo que me va a llevar a mí a ser un hombre de testimonio, de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, responsable e envidiable, que es un ejemplo ante un mundo que me rodea. Es el hombre que me va a llevar, es lo que me va a llevar a mí a vivir, a caminar en una vida en contra del sistema de este mundo. Señores, está en la determinación del individuo. Óigase esto. Está en la determinación del individuo el ser esclavo de sus propios pensamientos, ajenos a los de Dios, que lo llevarán a su propia destrucción, o ser libres para meditar en las verdades del reino eterno. Eso depende de usted.
Por eso cuando usted le dice a Dios en su oración, Señor, cámbiame. Dios dice, pero sí, querido, tengo toda la vida tratándolo de hacer y no he podido. O sea, no me pidas que yo haga lo que ya yo estoy haciendo y no he logrado, y lo que tú debes empezar, y lo que tú debes empezar a hacer también, porque no depende de mí, también depende de ti, el que tú cedas tu voluntad. El hombre que medita en las cosas de la carne, oído lo que viene, presta atención a esta verdad. El hombre que medita en las cosas de la carne es prisionero y carcelero a la vez de sí mismo. Prisionero y carcelero de él a sí mismo, porque yo estoy esclavo de ese pecado, pero yo soy el que me conduzco a esa esclavitud, soy yo. A mí usted no me venga a decir es que yo no puedo con este pecado. La Biblia dice que tú puedes. La Biblia dice que Dios no permitirá más tentaciones de las que tú puedas resistir. Quiere decir que si 1000 tentaciones vienen a ti a diario, 1000 tú puedes resistir, porque Dios se va a encargar de que Satanás no te tiente más de lo que tú puedas resistir. Entonces no me digas que no puedes, es que no quieres. No me digas que no puedes, es que tú no quieres, no te ha dado la gana, perdona el vulgo, no la obscenidad, el vulgo, no te ha dado la gana. A ti no te interesa Dios, a ti no te interesa el reino, no te interesa Cristo, no te interesa el Espíritu, no te interesa el dolor, el sufrimiento, los clavos, la herida, el Getsemaní, la corona, la tortura que pasó Jesús, así, eso a ti no te importa. Porque si a ti te importara todo esto, oye, tú pensaras un poquito y te sentaras en el espejo de tu realidad y dijeras, espérate, yo no puedo continuar en esto, chico. Yo soy un embajador de Cristo, no un espía del diablo. Yo tengo que tener un sentido de traslado, entender que fui trasladado de las tinieblas a la luz, que yo hago en las tinieblas otra vez. ¿Por qué vuelvo al vómito como al perro? ¿Por qué vuelvo al vómito como al perro? ¿Y por qué vuelvo al lodo como a la puerca? ¿Por qué? Señores, el hombre que medita en las cosas de la carne es prisionero y carcelero a la vez de sí mismo. Pablo dijo que como ciudadanos del reino de la luz, ¿cuántos son ciudadanos del reino de la luz? Amén, pero oiga bien, Pablo dijo que como ciudadanos del reino de la luz debemos determinar el someternos al proceso de santificación mediante el Espíritu y no dejarnos someter ni entrar en el sistema y la forma de pensar de este mundo. Wow. Oiga, que el evangelio es más de lo que me han dicho. El evangelio no es una iglesia evangélica. El evangelio no es cantar 4 coritos. El evangelio no es ni siquiera leer un párrafo bíblico sin estudiarlo y meditarlo y caminarlo y vivirlo. El evangelio no es dar un grito de júbilo, un grito de guerra. ¡Eh! El evangelio no es aplaudir, levantar banderas y estandarte. El evangelio no es aquel que te mandan a pasar al frente y te dicen profetizo, te decreto y te declaro y con eso te entretienen para quitarte la plata y quitarte el dinero. Eso no es el evangelio. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Este hombre mire, wow, yo cuando llegue al cielo, después que yo llegue a la eternidad, que ya esté en la eternidad, por ende, al primer ser humano que yo voy a conocer es a Jesús, porque a quien tenemos a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso, llamado Jesús de Nazaret. Jesús le dijo a sus discípulos, tocadme, que los espíritus no tienen carne, tienen hueso. Tienen algo de comer, los espíritus no comen. Y dice Pedro que tuvo 40 días con ellos, comió y bebió. ¡Ja, ja! El que está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso. Claro, está glorificado. Sáquese el Cristo fantasmal. Eso se lo voy a enseñar cuando entremos en Cristología. Una materia que yo voy a dar por aquí, Cristología. Pero el primer ser humano que yo voy a conocer después de Jesús es a Pablo. Yo le voy a decir a Jesús, Señor, ¿dónde está Pablo? Porque qué hombre, qué mente, hermano, qué mente. Yo quiero vivir como Jesús y quiero ser como Jesús, pero también quiero ser como Pablo, amante de las Escrituras, escritor. Pablo dijo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, esto está en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Dice Pablo, cito, así que, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga, no os conforméis, aquí está el término, esta palabra conforméis, ya se lo voy a explicar, a este siglo, o sea, al sistema del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, sométanse al proceso de santificación que viene mediante el Espíritu, que el Espíritu Santo lo va a hacer mediante los elementos de cooperación que son la palabra, los ministerios y los dones espirituales. Sométanse a ese proceso de santificación para que el Espíritu Santo los lleve a pensar como Dios piensa, tener una mente espiritual y se logre tener una metanoia, un cambio de mente. Es lo que Pablo quiere decir allí. Para que comprobéis. ¿Para qué? Pablo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, oído, y perfecta. Agradable y perfecta. El término conforméis que aparece en el pasaje es susquematizo. S-U-S-Q-U-E-M-A-T-I-Z-O. Susquematizo. Y da la idea de adherirse a un molde y tomar su forma. Se contrasta con el conformarse exteriormente a las cosas de este mundo, en contraste a ser transformado internamente por la renovación de los pensamientos mediante el poder del Espíritu Santo. Wow. ¿De qué usted está hablando, maestro? Esto es serio. ¿Usted se da cuenta la necesidad que tenemos de maestros en nuestras iglesias? ¿Se da cuenta usted la necesidad que tenemos de que nuestros pastores dejen de ser gerentes de iglesias y se conviertan en ser maestros, que verdaderamente ejercen el pastorado? Los 5 ministerios son llamados a pastorear: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Que nuestras escuelas dominicales, ya se dijo escuelas, por eso es que yo voy a fundar una iglesia, estoy en pro a eso, fundar una iglesia aquí en Dallas, y se va a denominar, ya hicimos la inscripción jurídica, gracias a Dios, acá en el estado de Texas, del Jesús Soberano Señor del Ministerio Internacional, y va a ser una iglesia discipular. Yo no voy perdone usted, hermano, pero no voy a estar perdiendo tiempo, estar cantando tantas canciones, y de paso canciones que están desfasadas, descontextualizadas de la verdad del reino, porque en nuestros púlpitos se están cantando falsa doctrina, como usted no tiene ni idea. La mayoría de lo que se canta es falsa doctrina. Se cantará 1 o 2, pero vamos al estudio, porque este es el trabajo nuestro, el trabajo de los 5 ministerios. Es que llevar al feligrés, al Hijo de Dios, a pensar como Dios piensa. Mire, en cuanto a la mente, Pablo presenta 7 estados de mente o de formas de pensar. Yo cuando leí esto en las Escrituras, que lo estudié, yo dije, wow, qué verdad hay acá. Yo cuando estudio la Biblia y me doy cuenta en el foso en la que está metida la iglesia, no todas, pero las hay, oído que estoy haciendo una excepción, no todas, pero las hay en su mayoría, están metidas en un mundo de oscurantismo, como usted no tiene ni idea. La palabra no se le ha sido iluminada. Está metida en un mundo de ignorancia, de falta de conocimiento. Y todo eso se da por el alto nivel de analfabetismo que tenemos en nuestras congregaciones. Cuando hablamos de un analfabetismo, estamos hablando del tipo de ministros que son los que están al frente, incluyendo el feligrés, que no estudian la Biblia porque no la saben estudiar. No saben estudiar las Escrituras.
Solo la leen, pero no la saben estudiar. Y como no la saben estudiar, porque existen sus métodos, códigos y reglas de interpretación para estudiar las escrituras, existe eso está allí, yo enseño eso. Y como no la saben hacer, pues son analfabetas. Leen, pero no pueden estudiar porque no conocen la forma de hacerlo. Y cada vez que yo leo el texto sagrado, me doy cuenta y me da dolor, mucho dolor, porque a nadie le puede doler tanto la ignorancia en la que un pueblo vive como al que es llamado a ser maestro. Pablo presenta 7 estados de mente o de forma de pensar, de los cuales 6 están completamente ajenos al carácter y a los pensamientos de Dios. ¿Cuántos? 6. ¿Cuáles son esos estados de mente, maestro? Tome nota, porque aquí usted tiene al frente de este micrófono a un maestro. Tome nota. Y yo le voy a hacer un estudio de cada uno de los estados de mente. Lo voy a llevar a la Biblia. ¿Dónde aparece eso? ¿En qué parte está eso, Briceño? Póngamelo usted en la Biblia, yo se lo creo, vea. Se lo voy a demostrar por la palabra. Yo no estoy jugando al ministerio, ni me la estoy dando de maestro. Yo sé el llamado que Dios me hizo. Tengo 32 años en la enseñanza, 40 estudiando las escrituras. Tuve a los pies de un excelente maestro 6 años trabajando con él, a codo, a tolete a tolete, a sol. 10 noches estuve con ese hombre trabajando y fue el hombre, el instrumento que Dios usó para despertar en mí esto, el estudiar las escrituras, porque soy maestro, pero ¿qué le vas a decir a un pueblo? El don no lo hace todo, Si tú no tienes capacidad, tú no vas a llegar lejos, porque Pablo es apóstol, ¿sí? Ok, Pedro es apóstol, ¿sí? Los dos son apóstoles, pero a quien Dios envió al Areópago fue a Pablo, porque si manda a Pedro lo revienta a los atenienses, porque Pedro no tenía el conocimiento que tenía Pablo. Pedro no tenía la filosofía que Pablo tenía. ¿De qué habla Pedro? ¿De qué habla Pedro? De pescado, de nada, de barca. ¿Por qué Dios manda a Pablo al Areópago? Porque estaban los atenienses, los epicúreos, estaban los estoicos, de ahí salió Sócrates, Platón, Aristóteles, son unas cosas impresionantes en la forma de pensar, y Dios sabe a quién va a enviar a un sitio según la capacidad que tenga. Entonces, Pablo dice que tienes, mira los estados de mente, la mente carnal, tiene la primera. Segundo, mente corrompida. Tercero, mente entenebrecida. Cuarto, mente vana o vanidosa. Quinto, mente cauterizada. Sexto, mente reprobada. Y la última mente que tenemos, que vamos a nombrar, es la mente espiritual. Que esta es la que está de acuerdo al pensamiento de Dios y con el carácter del Espíritu. Ahora, estos estados de mente funcionan como los objetos en la física. No, dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Físicamente, para que tú estés donde yo estoy, tengo que quitarme acá donde yo estoy sentado, para sentarte tú. A menos que te sientes en mis piernas, pero no estás sentado en la silla, estás en mis piernas. Porque dos objetos no pueden estar físicamente en un mismo lugar al mismo tiempo. Igual, un ser humano no puede estar en dos estados de mente a la vez. Un estado de mente te lleva a otro. Por ejemplo, primero se comienza con la mente espiritual, la mente carnal, debo decir, corrijo. Se comienza con la mente carnal. Al no ser procesada este estado de mente, se corre el riesgo de que llegas a la mente corrompida. La mente corrompida te puede llevar a la mente entenebrecida. La mente entenebrecida te lleva a la mente vanidosa o la mente vana. Perdón. La mente vana te lleva a la mente cauterizada. La mente cauterizada te lleva a la mente reprobada. O sea, que todos los que me están escuchando, sean hijos de Dios o no, están en cualquier estado de mente en la que acabo de nombrar, incluyendo la mente espiritual, en cualquier estado de mente. El deseo de Dios es que tú estés en la mente espiritual. Pero con el dolor de mi alma lo digo, lo sé por la experiencia, por tantos viajes que he hecho, congresos en diferentes partes que he estado, llamadas que he tenido, de consejos que he dado, pastoral que he dado. El montón, ni siquiera usted tiene una idea. La mayoría
de los hijos de Dios, la mayoría están en un estado de mente ajena al pensamiento de Dios. La mayoría, no digo todos, estoy hablando de la mayoría. Unos estarán en la mente carnal, otro en la mente corrompida, otro en la mente entenebrecida, otro en la mente vanidosa, otro en la mente cauterizada, otro en la mente reprobada, pero están muy lejos de estar en la mente espiritual. Sí habrá quienes estén en la mente espiritual. A esto se debe la vida de fracaso, de miseria, enfermos, llenos de depresión, de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones. A esto se debe el alto nivel de divorcio que hay en nuestras instituciones. Señores, el nivel de divorcio más alto que tenemos en el mundo está dentro de la iglesia evangélica. ¿Qué a usted le parece eso? Hijos de Dios tienen justicia, tienen vida, tienen al Espíritu y se están divorciando. ¿Por qué? Porque están caminando en un estado de mente ajena al pensamiento de Dios. Porque si usted supiera cómo Dios piensa en relación al matrimonio, que es un pacto, que es un sacramento, señores, que usted no tiene una idea del grave y el gravísimo error que usted está cometiendo con entrar en el terreno del divorcio, pudiendo superar todas esas momentos difíciles que se viven en él con la ayuda del Espíritu Santo y meditando en los pensamientos de Dios. El montón de hijos de ministros que no quieren saber nada del Evangelio, nada. Cumplieron sus 18 años y se fueron de la iglesia, no quieren saber nada del Evangelio. Ministros, el montón de hijos de ministros que no quieren saber nada del Evangelio, nada del Evangelio. Los creamos en el Evangelio, los tuvimos en la iglesia, pero no los educamos, no les enseñamos los principios del reino, no les enseñamos la importancia de lo que es amar a Dios, de lo que es entregarse a Dios, de lo que es depender de Dios. No les enseñamos nada de eso, ¿no? ¿Y esto se debe a qué? Se debe a qué? La violencia doméstica. Yo he tratado casos de violencia doméstica dentro de los hogares cristianos. ¿Se debe a qué? A que no se está en el pensamiento del Espíritu. No se conoce lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. No se vive en el carácter del Espíritu, en el fruto del Espíritu no se vive. Gentes caminando en un terreno de inmoralidad sexual, otros caminando en el terreno de la vanagloria de la vida, la sed de prestigio, otros caminando en el terreno de la filalguria, amor al dinero, un mamón interno, una codicia y avaricia por el dinero, otros caminando en el terreno del litigio, la lengua, el chisme, el brollo, la difamación, la censura, el escarnio, otros caminando en el terreno de los resentimientos, raíces de amargura, falta de perdón, odio, envidia. Es un desastre dentro de la iglesia evangélica. Señores, oído que estoy hablando algo serio, pero son verdades. Eso se debe acá a que no se conoce la forma de pensar. Por eso es que cuando yo voy a hacer algo, cada vez que yo voy a hacer algo, primero yo me siento en el espejo de mi realidad y tengo un texto sagrado, la palabra, que es mi manual de instrucción, que me lleva a meditar, a hacer un análisis y a ver qué pensaría Dios, qué pensaría el Espíritu Santo y qué pensaría Jesús y qué harían ellos estando en mi lugar. Y después que yo tenga la respuesta, yo voy a hacer lo que ellos hacen. Punto. Eso es lo que quiso decir Pablo cuando digo nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús. Y si tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús, vamos a tener sus mismas acciones, sus mismas actitudes y aptitudes. Vamos a ser gente de testimonio en la tierra. Cuando yo voy a hacer algo siempre me pongo a pensar. Pienso, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y cuando tengo la respuesta, entonces hago lo que Jesús hizo. Pero no me voy a ligera, porque tengo el manual de instrucción, tengo al Espíritu Santo que me lleva a meditar. Por eso Jesús, por eso el Eterno, el gran yo soy, le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu alma y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuándo te va a salir bien todo lo que hagas? Cuando prospere tu alma. ¿Cuándo prospera tu alma? Que tiene que ver con
con el cambio de forma de pensar, con la metanoia, la forma de pensar. ¿Cuándo es que va a prosperar tu alma? Cuando medites en la palabra de día y de noche, cuando lo hagas y camines en eso, todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Qué dice el Salmo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Ves? Meditar, hacer un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos de Dios que están plasmados. Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Oído que hay un factor determinante. Todo árbol que dé fruto, sus hojas tienen que caer. Por la botánica. Eso es un principio de botánica. Todo árbol que dé fruto, sus hojas tienen que caer. Tu prosperidad va a ser tan grande que vas a dar fruto y tus hojas no van a caer, dice el texto. ¿Cuándo? Cuando medites en la palabra de día y de noche. Ahí está. ¿Quieres tener una vida de éxito? Entendiendo lo que es éxito, pasar al otro lado, superar las enfermedades, superar los momentos difíciles económicos, superar las pruebas, superar las tentaciones, superar las adversidades de este mundo, avanzar, tener al Espíritu Santo como interviniendo en tu vida, ayudándote, guiándote, dirigiéndote, corrigiéndote, instruyéndote, teniendo el Espíritu Santo a tu favor. Nunca te olvides que el Espíritu Santo y tú son socios en el reino, pero Él es el socio mayoritario. Él da las órdenes, tú solamente sométete a lo que Él dice. ¿Quieres tener éxito? Sí. Medita en la palabra de día y de noche. Cambia tu forma de pensar. ¿Ok? Nuestro próximo estudio, vamos a hablar acerca de definir cada uno de estos pensamientos. Vamos a ver qué es la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenerecida, la mente vanidosa, la mente cauterizada y la mente reprobada y la mente espiritual. Y vamos a ver todo esto en nuestro próximo estudio. Maestro Briceño, mi número telefónico 786-604-3352. 786-604-3352. Usted me puede escribir, llamar, quiere una entrevista con el maestro, quiere que el maestro dé una consejería pastoral en lo privado, quiere que el maestro asista a unas conferencias en su congregación. Este es mi número, 786-604-3352. Repito, 786-604-3352. Si usted me llama, yo lo voy a estar atendiendo. También mi correo electrónico, josén77 briceno con C, briceno a77@gmail.com. Repito, josén77 briceno a77@gmail.com. Usted me escribe cualquier pregunta teológica que usted tenga de un estudio que está haciendo. Usted me llama. Estoy pronto para abrir la escuela teológica acá en el estado de Dallas, en la ciudad de Dallas, el estado de Texas, abrir la escuela teológica. Ya hicimos nuestra inscripción en el estado de Texas, estamos esperando que nos llegue todo para organizar. 2, voy a dar un seminario, pronto lo vamos a estar anunciando, todo relacionado al seminario de hermenéutica sagrada. Voy a enseñar a estudiar la escritura, pero solo quiero gentes no religiosas. Yo no quiero gentes religiosas, yo quiero gentes abiertas, yo quiero gentes que saquen la mentalidad de iglesia y que entiendan que no van a un culto, van a una institución educativa y van a aprender una materia que no tiene nada que ver con teología, que nos va a llevar a aprender a estudiar las escrituras. Pronto voy a estar anunciando cuándo lo vamos a dar, en qué parte lo vamos a dar, todo lo relacionado al seminario de hermenéutica sagrada que voy a estar dando para enseñar a estudiar las escrituras, con su manual de instrucción. No es un manual que lo saqué de Google, que copié y pegué, no. Es algo que yo mismo elaboré, desarrollé, yo mismo vi la necesidad que se tiene de los principios del reino eterno, de lo que enseñan las escrituras, cómo Jesús, los apóstoles y los profetas caminaron en esos principios para interpretar las escrituras. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.